que a muchas personas sé que les llama muchísimo, muchísimo la atención, sobre todo por todo lo que implica eh, y todos los temas que traen. No, gracias a ti, Diana, por estar aquí, y qué bueno que también pues no solo nos veamos en las clases, como te digo, sino que también estés compartiendo aquí en los jueves temáticos. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, ¿vale? Que es la Kabbalah, y la he subtitulado aquí, o la manera o el camino de interactuar con lo eterno. Y ya daré cuenta de por qué doy ese subtítulo. Como suelo hacer aquí, ¿no? Doy una explicación general del tema, hablo de cómo se ha desarrollado en la historia, en sus exponentes, y por último, por supuesto, termino presentando una postura principal que yo mismo expongo y que es una conclusión a la que he llegado luego de años de estudio y de lectura. Entonces, vengo a presentarles un poco eso para que hablemos, para que me escuchen, para que pregunten sobre todo, y tengan la oportunidad de compartir algunas cosas bien interesantes al respecto. Sé que algunas personas se han acercado al tema de alguna manera, han leído de muchas maneras esto, y han prestado mucha atención a autores, a libros, a personas que han expuesto esto en cientos de plataformas, en apps, en YouTube, bueno, en fin, en cantidades de cosas, que han utilizado muchos canales para hablar un poco de qué es la Kabbalah. Y por supuesto, como hay buenos autores, también se ha presentado cosas para que la gente se confunda mucho y no entienda un poco el tema. ¿Ya? Espero pues que por lo tanto eso les guste. Pero bueno, antes de comenzar como tal, tengo dos cosas pendientes. Ya los temas del mes de noviembre ya están escogidos, allí están. Algunos tienen que haber visto las presentaciones que ya estoy comenzando a hacer para estos jueves temáticos. El próximo vamos a hablar sobre un elogio a la crítica que le voy a hacer yo, porque lastimosamente es una palabra que la entendemos muy mal, y voy a hacer lo que yo llamo un elogio cuando muchas veces estamos en una época que le tememos a la crítica. Ya voy a hablar por qué me parece que es algo importante. En la siguiente semana estaremos viendo sobre las extinciones masivas, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que pasa y cuál es la extinción que se viene, y que todos los biólogos, ecólogos están hablando de la urgente necesidad de protegernos, de cuidarnos y de ayudar sobre todo a no solo a nosotros, sino a muchas otras especies. Luego continuaremos con un tema bien interesante, en el que vamos a exponer, vamos a hablar de unos 15 puntos que yo considero hay que debatir con el feminismo. Espero que sea un tema interesante y que nos sirva a todos para poder comprender un poco más todo este aporte que el feminismo ha hecho, pero también cosas que debemos comenzar a debatir. Y por último, un tema que nos va a acompañar, la cuenta de Ana Acosta, y ella nos va a presentar una posición desde la historia de todo este debate que se ha dado en torno a las estatuas, a los íconos, a las figuras, ya sean militares o religiosas, que han sido, digamos, en estos tiempos de convulsiones, donde diferentes grupos que buscan un cierto grado de autonomía frente a las entidades nacionales, pues se han visto vulnerados, o creen verse vulnerados por esto, y quieren quitarlas, quieren ir un poco más allá. Entonces ella, como historiadora, nos va a presentar la posición, cuál es el gran debate que hay allí, y nos tiene algo bien interesante que contar. Entonces hoy vamos a hablar bueno, vamos a hablar de uno de los temas que nos falta en este mes. Parece que este mes fue de 5 semanas, o sea que por eso tuvimos la ventaja de tener una semana de más. La semana pasada no pudo el invitado por un asunto personal, me pidió el favor que no podía, o sea que él se disculpaba, y lo desplazamos para la última semana, o sea que quedamos pendientes con el tema de Javier Marduk, que nos va a hablar de algo bien interesante, y es la existencia como arte. Para la próxima semana, un tema filosófico bien interesante, y el cual yo creo que a todos nos puede servir, y va a ser mi primer invitado, que espero que sea el primero de muchos. Bueno, y hoy vamos, sí, claro, como dice aquí, hola Robin, ¿cómo vamos? Qué bueno verte por acá, y qué chévere que una vez más estés aquí. Claro, vamos a hablar, por supuesto, una de las cosas que vamos a hablar es de la etimología. Pero bueno, sobre Kabbalah, ¿ya?
Hoy vamos a hablar de un tema que para muchos tiene que ver con misticismo, cosa que no tiene que ver con eso, tiene que ver con magia, con esoterismo, cosa que nada tiene que ver con eso, pero se ha asociado porque digamos que muchos de los, digamos, exponentes de Occidente o que traen a Occidente esto, eh, son conocidos o hacían parte de grupos o asociaciones que estaban ligados a estos procesos de esoterismo, de grupos, de sociedades secretas, que fueron los primeros que no se olviden, como ellos podían viajar, iban a otros lugares, iban a bibliotecas, la gente en otros momentos estaba bastante encerrada. Entonces podían ellos, por decirlo así, estar muy pendientes de esta información que era diferente, era distinta y que sobre todo traía una lectura distinta a un texto que durante siglos ha sido tremendamente mal interpretado. Y no solo eso, sino que a partir de las miles de lecturas que se han hecho de la Biblia, por supuesto, se han aprovechado para generar ciertos ámbitos de poder en los que unos toman el texto, se hacen los dueños de él y comienzan a manipular y a generar una serie de cosas, olvidando en realidad todos los elementos que la componen y que ha sido parte de su tradición rica, viva y que sobre todo le permiten a las personas entender ciertos campos de percepción, por decirlo así, que son muchísimo más amplios. Entonces, eso es lo que vamos un poco a ver, a entender, a desentrañar este asunto y a saber un poco más de este tema que para mí personalmente es uno de los temas fundamentales de mi vida, porque digamos que es el que me ha ayudado a coordinar una gran cantidad de temáticas que he llegado a trabajar. Esta es como la columna vertebral. Y digamos que muchos de los temas, de los gustos que yo tengo por una cantidad de cosas, en realidad se articulan gracias a la Kabbalah. Pero bueno, eso vamos a ver. Voy a dar un saludo muy especial antes de continuar a Guillermo Berman, que gracias a su recomendación de él, espero que muchas de las personas a las cuales se les recomendó la publicación vean este video. Si no pueden verlo ahora, pues lo verán más tarde. Se unieron y bienvenidos a la cuenta. Los vi en esta tarde que bastantes personas se unieron gracias a ese mensaje, Guillermo. Un saludo y espero que también sigan ese canal de Guillermo Berman. Ustedes lo pueden buscar allí. Él tiene unos videos muy interesantes, precisamente algunos de Kabbalah, algunos de tradición judía, donde pueden seguir y ver muchas de las cosas que él ha puesto en YouTube y que también comparte aquí en Instagram. Pero bueno, vamos entonces al tema como tal. Vamos a hacer esa introducción y vamos a hablar de la Kabbalah como tal. Lo primero es que hay que comenzar diciendo que no es la Kabbalah. Algo ya anuncié, pero hay que tener en cuenta que no es hacer cuentas numéricas, como muchas veces uno lo ve cuando se compra la lotería. Dice la gente haga cábalas, es decir, saque una suerte de números a ver si le sale. No tiene que ver con adivinación, no tiene que ver con astrología en sí. Puede emplear estas cosas, pero generalmente no se asocia como tal. Es un tema que no, tiene que ver, aunque tiene que ver, pero no exclusivamente es eso, tiene que ver con los sistemas de interpretación en el judaísmo. De hecho, en realidad es una parte, pero ella misma se va a profundizar muchísimo más y no queda, digamos, limitado a los sistemas interpretativos. Entonces, eso nos permite entender que la Kabbalah en realidad está hablando de algo mucho más profundo y mucho más importante que eso, ¿no? Entonces, uno tiene que salirse un poco de las ideas que nos han legado, digamos, algunas, desde los mismos diccionarios hasta las ideas comunes, ¿no? Entonces, para algunos es simplemente la interpretación mística y alegórica del mal llamado Antiguo Testamento. Y ojo con el concepto mal llamado, porque el Antiguo Testamento tradicionalmente desde la comunidad judía no lo consideramos así. Ese es un nombre que se le dio posteriormente a una colección de muchísimos textos que pasa por varias etapas de revelación y también de proceso histórico, pero sobre todo de revelación. Y cuando hablo aquí de revelación, me refiero al hecho de que hay una intensidad de la fuerza divina, de la energía. Decir energía divina es como un pleonasmo de la existencia, que se gradúa a través de una serie de personas llamadas Nevi'im
que son los profetas, ¿ya? Estos Nevi'im, estos Naví en singular, cada uno es un Naví, o la Nebuá, que es la profetisa, gradúan esa intensidad de relación que hay con lo superior a nosotros, y lo manifestaban en algún momento cuando se les daba la autorización en libros. Y esos libros son lo que conforman el llamado Tanaj. El Tanaj está compuesto por 3 estados, 3 momentos, 3 etapas de revelación. La primera y más grande es la Torá. Esa Torá fue entregada a Moshe Rabenu, Moisés nuestro maestro, así le llamamos en el judaísmo. Y Moisés recibe la etapa más grande y más desarrollada y más plena. Pero él escribe en una época y en un momento dado, y por lo tanto, en su papel de escriba, tiene que transportarlo a los conocimientos y a las condiciones históricas de la gente de su periodo. Por lo tanto, el escrito tal como está es básicamente un texto, un documento típico de la Edad de Bronce, donde se desarrollaban vínculos entre las deidades y los pueblos a los que ellos se asociaban. Entonces tiene ese mismo esquema, cumple con el esquema exacto de las revelaciones de este periodo, que ya se habían presentado de manera muy similar en los pueblos cercanos. Entonces eso es un nivel de revelación. El siguiente nivel de revelación, que se llama los profetas o los Nevi'im, son una serie de textos que en el mundo cristiano conocen generalmente como libros históricos, y estos libros son libros donde los profetas buscan llevar ese concepto, esa idea general grande que dejó Moisés, al pueblo judío, y lo explican y lo quieren llevar en el día a día, en la vida diaria. Y por lo tanto hacen un llamado siempre constantemente de atención al pueblo para que regresen y retornen a esa idea que Moisés dejó al pueblo de Israel. Y el tercer elemento es los libros llamados Ketubim o los escritos. Estos son libros que son la expresión poética de toda la Torá, la expresión literaria expresada en un lenguaje ya más cercano, a partir de parábolas, a partir de poesía, a partir de cantos, a partir de historias. Y ahí tenemos el libro de Job, tenemos los Salmos, tenemos el libro de los Proverbios, y así otra suerte de libros. Hola Jenny, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy buenas noches. Te mando un saludo enorme y qué bueno que estés por acá. Entonces, estas 3 etapas de escritos son 3 etapas de revelación. Es decir, nos presenta o nos permite conocer digamos, 3 momentos distintos en los que se desarrolla o se presenta más bien en el mundo físico nuestro 3 instancias de la revelación divina hacia el pueblo de Israel en este caso. Y ojo, porque hago énfasis en este punto, es al pueblo de Israel. Porque en el judaísmo nunca se ha creído que Dios no se haya revelado a otras personas. De hecho, hay muchos ejemplos. El caso mismo de Set, que no es judío. El caso mismo de Enoch, que es un gran conocedor y un profeta. Él no es judío. O el caso mismo del personaje de Job, que no siendo judío, pues también recibían revelaciones divinas. Entonces, no es algo exclusivo. Pero la parte de la Torah, la parte de los escritos, es la parte o es la serie de textos que le corresponde a el pueblo de Israel. Ahora bien, esta serie de textos son para el pueblo judío un texto críptico, básicamente. Y la única forma de decodificar, de desencriptar eso, es a través de un proceso de conocimiento muy elevado que se tiene que pasar, obviamente, por varias etapas de comprensión de ese texto. Y no puede ir entendiéndose de la noche a la mañana simplemente, sino que hay que aprender a decodificarlo. Dice, me pregunta Robin aquí, el principal o más importante Naví, profeta es Moisés. Sí, para el pueblo judío sí. En efecto, el más importante y el profeta con mayor nivel de profecía es Moshe o Moisés, nuestro maestro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde va a llegar la Cábala? La Cábala va a llegar en el último momento o va a ser la cúspide, pero no una cúspide para finalizar, sino una cúspide para seguir indagando y comenzar en una interpretación mucho más fuerte, pero una interpretación que hace que el texto
pase de volverse meras metáforas o una literatura o una serie de mandatos a volverse vida en la persona y a transformar y a generar cambios en su comprensión del mundo de manera plena y total. Voy a explicar un poco esto para que me entiendan cómo llego yo hasta allá. Primero, hay 4 niveles de interpretación básicos. Estos 4 niveles se engloban en una palabra que se le llama pardes en hebreo. Pardes significa el paraíso. Es una palabra en realidad tomada del persa, pero los rabinos cuando desarrollan esta idea estaban bajo el dominio persa y les llama mucho la atención que esta palabra sirve como un acrónimo para hablar de 4 niveles de interpretación. El primero de ellos, que tiene que ver con la letra P, es el de Peshat, que significa lo simple. ¿Ya? Lo Peshat es la cosa llana y sencilla. Es el texto tal cual. ¿Ya? Y hay que aprender a entenderlo así. O sea, que cuando dice que Abraham caminó hacia Egipto, hay que entender que Abraham caminó hacia Egipto y no pasó nada más, se fue en camino hacia Egipto. ¿Ya? Y él recorrió como cualquier persona que va de un lugar a otro y tiene que caminar. No pasa nada más, pero hay que entenderlo así y no invertir las cosas y entender el texto tal cual en su letra. Hay otro momento donde el siguiente momento, el segundo momento, perdón, es el de Remetz. Y el Remetz es la alusión. La alusión significa cuando el texto, puede indicarle a la persona otro nivel de comprensión. Ese nivel de comprensión se da por la alusión. Es decir, otro texto que me ayuda a comprender ya algo más profundo detrás de una idea. No es solamente quedarme en lo literal, sino que yo uno lo literal a otro nivel y puedo conjugar una idea mucho más grande. Generalmente de allí se desprenden los niveles de ley. Es decir, cuando, por ejemplo, esta idea que nosotros popularmente conocemos como a donde quiera que fueres, haz lo que vieres, es una idea muy común de regirse bajo las normas y las ideas de los demás. Los rabinos del Talmud lo habían desprendido a partir de una idea que la Torah nos da. Y ellos se dan cuenta que cuando los ángeles descienden al mundo, comen. Pero cuando los seres humanos suben a lo divino, no comen. Entonces, ahí se aprende algo práctico y uno debe seguir las reglas o las normas del lugar para no incomodar ese sitio. ¿Ya? Bueno, a Diana algo le pareció chistoso. Bueno, no sé qué sería, pero qué bueno por Diana que se pase un buen momento por acá. El tercer momento es el de Drash. El Drash quiere decir la búsqueda. Ese es un momento más amplio, porque no solamente la persona hace esos encuentros y esas relaciones del Remetz, sino que debe llevar a otro tercer nivel. Y el Drash, que en hebreo significa búsqueda, implica precisamente la capacidad del lector por indagar de manera profunda sobre el texto y entender algo más allá que lo que comúnmente se suele entender. Ese es el momento donde ya la persona no solamente ha leído el texto, sabe encontrar relaciones entre diferentes etapas y desarrollo del texto en diferentes momentos, sino que además buscan ellos nuevas enseñanzas que puede él mismo impartir y comenzar a explicarle a otras personas. Eso nos lleva a un cuarto lugar. Ahora, yo no me voy a meter aquí con un asunto, porque sería mucho más largo, de las reglas por las que le debe pasar una persona para ir comprendiendo esto. Esto es más profundo, por supuesto, pero aquí estoy presentándolo de una manera mucho más sintética. La siguiente etapa es el Sot, y el Sot significa el secreto. ¿Qué implica allí el secreto? Quiere decir que hay cosas que por más que uno indague, no pueden ser entendidas si no ha sido transmitido o por revelación divina o por la enseñanza de un maestro que haya transportado la enseñanza desde Moisés, desde la antigüedad, y que haya sido transmitida de maestro a discípulo y se logre hacer la conexión completa entre la enseñanza del escrito como tal y la enseñanza oral. Porque atención, para nosotros en el judaísmo no hay solamente un texto, sino que hay una tradición oral que explica el texto. Y eso es importantísimo,
¿ya? Porque hay muchos contenidos que la gente da por hecho y no siquiera no sabe en qué consiste o de qué se trata, porque no conocen la tradición. Eso es como, yo siempre pongo el ejemplo, eso es como si alguien lee 100 años de soledad en otro país y esta persona no sabe en ningún momento entender la palabra sombrero volteado o no sabe entender que es una chiva. Y si le traducen literalmente chiva y el traductor no le explica que no es el animal, sino que es un animal, es un transporte en específico y con ciertas condiciones, porque no es un bus cualquiera, no es un camión, entonces la persona no va a entender. Ya no va a entender. Entonces hay muchos términos en el mal llamado Antiguo Testamento donde las personas no saben a qué se refiere porque no conocen los elementos que están allí implícitos. Un ejemplo sencillo, hace poco pasamos la fiesta de Sukkot y generalmente se traduce por cabañas. Entonces, cuando hablan de las fiestas de las cabañas, si la persona no sabe qué es una sukkah, una cabaña, en el término judío, no va a saber a qué se está haciendo alusión y va a pensar que es una cabaña cualquiera, ¿no? Como las que se van a hacer camping o algún lugar así muy bonito con todo amueblado y esto es una cabaña. No, resulta que hay un contenido histórico muy específico, muy propio al que está haciendo alusión y eso solamente lo explica la tradición judía como tal. Es la única que da cuenta de ello. Entonces es muy importante entender esas diferencias. Ya cuando vemos la cuarta etapa, ahí ya estamos hablando del soto, es decir, del secreto. Allí, en ese instante, es que se podemos hablar como tal de Kabbalah. ¿Ya? Y eso es lo que va. Mire que he explicado todo esto para poder llegar a el concepto de Kabbalah. Ahora bien, preguntaba Robin al principio, y hola Ignacio que va llegando, bienvenido, un saludo enorme. Eh, la palabra generalmente ustedes lo van a encontrar como Kabbalah, pero la pronunciación más acertada, teniendo en cuenta el término en hebreo, es Kabbalah, con tilde al final, ¿verdad? Y así es como yo la voy a pronunciar. Entonces, esa palabra es bien importante porque básicamente significa recepción. Ahora, ¿recepción de qué? Eso viene de lekabel, del verbo lekabel, que es recibir. Pero, ¿qué es lo que se recibe en la cábala? Bueno, todo eso depende de, digamos, el autor, el, el sabio, la moral, la maestra que le explique a la persona, ¿no? Bienvenido a Martínez, que llegas por acá. Ayla Martínez, un saludo muy grande. Creo que eres nueva en la cuenta, ¿no te he visto o cambiaste de foto? Un saludo enorme. Bueno, el caso es, como les venía explicando, que Kabbalah implica una recepción. ¿De qué? Básicamente, en primera instancia, de la enseñanza específica y más sagrada de explicación del texto que se ha venido transmitiendo de generación en generación. Pero hay algo mucho más importante aún que eso, y ya vamos a hablar exactamente de qué. Y sobre todo digamos, esa definición que voy a presentar es la que me va a permitir llegar a la idea que yo les he dicho y es el camino para interactuar con lo eterno. Ese es el subtítulo que le puse yo a este jueves temático. Entonces, vamos a entender, vamos a ver algunas definiciones para que entendamos que hay diferentes formas de expresar o definirla. Porque la Kabbalah, si bien vamos a ver, voy a darles 3 definiciones distintas, voy a quedarme con una en especial, pero todo depende mucho no solo del autor, de quien hayan sido sus maestros, pero si ustedes se van a dar cuenta, las definiciones, las 3 que voy a dar, en el fondo mantienen la misma idea. Y ya vamos a ver cuál es esa idea y ahí es donde yo quiero apuntar. Por ejemplo, el rabino Zip Friedman, un autor de Chabad Lubavitch, dice que Kabbalah es aquello que es recibido, aquello que no se puede saber meramente por medio de la ciencia o búsqueda intelectual. Es un conocimiento interior que ha sido transmitido de maestro a discípulos desde los albores de la historia
es una disciplina que despierta el conocimiento de la esencia de las cosas. Y ojo con esa última parte, ¿no? Una disciplina que despierta el conocimiento de la esencia de las cosas. Esa es la definición de Sid Friedman. Veamos la definición de A. White en un libro muy interesante que se llama The Holy Kabbalah, y lo recomiendo mucho, creo que lo pueden encontrar por ahí en PDF, y él lo define de esta manera. Dice: la Cábala es el gran poema del judaísmo, un árbol de joyas simbólicas que en su resplandor muestran la doctrina del universo como vestimenta de la deidad, la comunidad como el cuerpo de la deidad y el amor como la acción divina en el ser humano. Mucho ojo con esas tres etapas tal como nos la presenta ahí A. White. Y la definición, quizás más técnica, pero a la vez también con una riqueza tremenda, que podría uno simplemente analizarla allí, fijarnos en esa sola definición, la dio uno de los mayores cabalistas del siglo XX, que es el llamado Rabbi Yehuda Ashlag. Una de mis definiciones favoritas frente a eso, porque logra concentrar la idea más clara al respecto. Y dice lo siguiente: dice que la Kabbalah es una secuencia de raíces que se desprenden por vía de causa y efecto, siguiendo reglas fijas y determinadas que se entretejen en un solo y elevado objetivo descrito como la revelación del Creador a sus criaturas en este mundo. Es decir, para Ashlag, y me voy a ir un poco hacia esta definición, hay una serie de secuencias que se despliegan en raíces desde lo más abstracto, desde la nada, por decirlo así mismo, desde la divinidad, y a través de una forma de causas y efectos se va enraizando, se va formando hasta que van llegando por unas reglas muy bien determinadas, se van entretejiendo hasta generar un acto, y es el acto de revelación que el creador hace a las criaturas. En últimas, y tiene que ver mucho con la definición de A. White, es la forma en que el creador se presenta y se viste al mundo, porque para el judaísmo la creación entera es la vestimenta del creador. ¿Qué hace el cabalista entonces? Debe desentrañar en esa vestimenta para encontrar el cuerpo mismo de la creación, del creador. Y cuerpo figurado aquí, no porque el creador tenga cuerpo, que eso es una cosa que en el judaísmo no se acepta, pero figurativamente nos ayuda a entender que hay algo más profundo, ¿ya? Y hay quienes dentro de la Cábala dice que no solamente se llega al cuerpo, sino al alma, y al alma del creador, es decir, cada vez a instancias más profundas. Pero para poder llegar a eso hay que conocer las reglas y las normas de este mundo, saber cómo están diseñadas, desentrañarlas y comenzar a desarrollar el conocimiento nuestro de una manera más profunda a partir de eso. Esa es una de las definiciones que podemos ver, pero ¿podríamos dar algo más? Sí, muchísimo más. Ahora, hay un punto importante, hay un punto aquí muy importante de entender. Digamos que para el cabalista hay una serie de reglas que nosotros tenemos y que están, digamos, escritas en los textos. Pero si nosotros no desentrañamos eso, si nadie nos lo explica, no podemos encontrar la relación que el texto está estableciendo, digamos el texto de los escritos sagrados, y desentrañar de eso y explicarlo y entenderlo en nuestra vida. Se necesita no solo maestría en eso, sino que se necesita la voluntad de poder aceptar eso que no solamente está escrito, sino que corresponde con un plano de la realidad, con un plano total del conocimiento que nos ha sido transmitido y que en últimas apunta hacia lo absoluto, hacia lo total, hacia lo eterno. Por eso es que yo he presentado esto así, como la Kabbalah, como el camino que nos ayuda a interactuar con lo eterno. Y ojo, porque hablo de interacción, porque para el judaísmo no es el hecho de que la eternidad, lo infinito, sea algo inmóvil, quieto, inactivo. Por el contrario, para el judaísmo y para la Kabbalah como tal, Dios, lo divino, el eterno, el infinito, se ve como algo totalmente activo, en el sentido no del cambio, porque Él no cambia, sino que en la medida en que la persona
quiere conocer, él también se da a conocer. Y ese proceso de conocerlo y de ser conocido, que es un proceso de interacción, es un movimiento que él mismo hace en un reflujo constante de autoaprendizaje. Es decir, despertar en nosotros el conocimiento de lo divino es aceptar la divinidad que tenemos, que somos, pero que también ha sido, digamos, encerrada, por decirlo de algún modo. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. eh, que ha sido encapsulada, que ha generado un campo de ignorancia que no puede admitir ese nivel mismo. ¿Ya? Porque hay un principio, tanto en el judaísmo general, en total, como en la cábala, y es en Od Milvado. No hay nadie excepto él. Es decir, absolutamente toda la realidad, toda, sin un ápice de otredad absoluta, es el absoluto y único infinito. No hay más. ¿Ya? Nosotros, los seres, tanto ustedes como yo, de acuerdo a la Cábala, somos simplemente expresiones de unas raíces, por decirlo así como lo dice Ashlag, que se configuran de una manera muy especial en un momento dado y se transforman o se van enraizando hasta formar una regla muy específica que es el nombre de cada uno de nosotros, que es nuestra existencia y que durará lo que tenga que durar mientras la eternidad lo permite. Entonces vemos que aquí el panorama es muy grande, como lo plantea la Cábala. Pero llegar a eso, poder comprenderlo, yo lo estoy diciendo porque no porque yo lo haya deducido o lo haya descubierto, sino porque es el trabajo y la deducción de cientos de hombres y mujeres sabios que han existido en el pueblo de Israel y por fuera del pueblo de Israel, que llegaron a esta conclusión y encontraron e indagaron y se dieron cuenta que en efecto todo aquello que las escrituras estaban apuntando o estaban hablando, en última nos estaban era señalando a la única realidad absoluta que existe y que es la que permite la existencia absoluta de todas las cosas. Desde las galaxias más lejanas hasta las hormigas, pasando por nosotros, pasando por los elefantes, por los átomos, todo se permite gracias a una serie de configuraciones, de relaciones que se establecen desde la divinidad para generar desde eso que en la Cábala se conoce como el Ein, la nada, hasta llegar al Kol, al todo, a la formación, que no son más que una misma fuerza que se despliega en su proceso de autorrevelación. Bueno, eso es grande, eso es un poquito grande lo que estoy diciendo, pero ¿por qué digo yo que es el camino? Aquí lo clave no es tanto en entender eso global, sino en entender cómo interactuamos. Y eso es lo que la Cábala quiere presentarnos. Y eso nos lo da a través de muchos elementos que hay que utilizar y aprender y conocer, porque si no nos perderíamos dentro de este marco esos marcos conceptuales, esquemas, metáforas, ideas que los sabios nos dejaron para que pudiéramos indagar, y en últimas son herramientas perceptuales, conceptuales de conocimiento para que nos acerquemos a este tipo de cosas, y por eso vamos a encontrar una cantidad de elementos, cosas muy interesantes que podemos nosotros ver. Por ejemplo, vamos a encontrar una de las cosas más importantes y en las que se va a codificar buena parte del conocimiento, no es todo, pero va a ser una muy buena parte, y es la de los libros. Los libros sagrados son una manera o una expresión de un sabio que logra concentrar todo el conocimiento que ha adquirido a lo largo de una serie de experiencias de revelación que le han sido otorgadas y las expresa con el lenguaje tanto de su época como de los formalismos metafóricos de la Kabbalah para poder presentarlo y dejarlo a una generación. Por eso los libros de los cabalistas cambian o se transforman de generación en generación y cambian ese lenguaje de la época, pero no el contenido, que es básicamente el mismo. Pero como cada generación cambia, por supuesto el lenguaje tiene que presentarse de una manera distinta para poder que la gente capte la idea que está allí. Por eso es que es tan difícil leer los libros antiguos, ¿ya? Porque los libros antiguos no nos hablan a nosotros. El otro día estaba yo en Rosh Hashanah, en el año nuevo, y les comencé a hablar a mi hijo sobre les comencé a hablar
sobre qué era Rosh Hashanah, ¿no? Entonces yo notaba que cuando le explicaba el aspecto tradicional que él me entiende y le gusta, la manzana, y comamos esto, a él le gusta. Pero si le explico el relato literal a él, porque ojo, porque ellos ya están en otro nivel, no era como nosotros, si le explico el relato literal se aburren, porque fácilmente mucho el lenguaje literal no lo entienden, ya ellos no captan eso de la misma manera. Y comienzan es a preguntar, pero ¿por qué Dios hace así? ¿Por qué hace así? ¿Por qué dice eso así? Me parece raro. Y son muy buenas preguntas. Entonces yo comienzo a presentarle las cosas un poquito más profundas. Entonces estuvimos hablando ese día de por qué las cosas existen y por qué no existen. O sea, por qué las cosas no llegan a existir o nunca dejaron de existir o nunca llegaron a... o por qué simplemente Dios crea las cosas. Y esa fue la conversación de ese día. Mucha gente dirá, uy, pero eso es una conversación muy elevada. No, no es una conversación muy elevada. Es una conversación que a estas alturas un niño en realidad puede tener. ¿Por qué? Porque ya estamos en una época donde los niños trabajan estas ideas todos los días de una u otra manera, a través de preguntas, a través de programas, a través de series que ven, a través de cosas. Y si uno no las trata, ¿quién más la va a tratar? Si no la puede tratar con el papá, ¿con quién más las va a tratar? Entonces, lo interesante aquí es que ellos ya contienen muchos elementos, manejan tablets, manejan el celular mejor que uno, tienen muchos elementos que nos ayudan a que el mensaje fuerte pueda pasar mejor a una generación. Alguien diría que estaríamos en un peor momento. En realidad estamos en un buen momento, pero que, digamos, más bien hemos sido nosotros la generación previa que no encontramos cómo modular lo que nos han transmitido con relación a lo que hay que transmitirle a los sucesores. ¿Ya? Entonces, es simplemente conocer los elementos de la Cábala y saber expresarlos. Y tenemos los libros son fascinantes, ahí están, no solo hay que leerlos, hay que buscar practicarlos, que ya es una cosa bastante difícil, pero allí los sabios lograron concentrar mucha de su energía personal y codificaron en ese conocimiento algo muy importante porque es parte de la experiencia que ellos nos han dejado en la medida en que interactuaban con eso que aquí llamo lo eterno. Entonces, de hecho, la palabra libro en hebreo es sefer y tiene que ver o es muy parecido a la palabra sefirá, que es uno de los conceptos más importantes de la cábala. La sefirá, que en plural ustedes lo conocerán como el árbol de la sefirot. Estas sefirot son energía divina que se empaqueta en decir, por llamarlo así, en cascarones llamados vasijas o klim. Estos klim reciben la luz y cuando es recibida, ojo con la palabra recibir, se pueden manifestar. Para la Kabbalah, cada cosa que existe, más aún lo vivo, y aquello que muestra vida, es una forma de sefirá. Es decir, es una luz que tiene un contenido. Aunque hay 10 sefirot, por supuesto, que son las clásicas que nos hablan en la tradición. Y para eso se ha generado no solamente, los libros nos hablan de un esquema, que es el árbol de la vida, el árbol de la sefirot, o también es conocido como, se le pueden dar muchos nombres, se le puede dar como el Adán Kadmon, el hombre superior, porque toda la estructura forma la imagen de un ser humano. O también se le ha llamado la escalera, el sulam, porque ese árbol hay que ascenderlo, hay que subirlo y poder ascender a ellos para poder lograr entender la percepción de lo infinito. ¿Ya? Y para esa escalera, mientras se sube, ese árbol, mientras se asciende, ese ser humano, mientras uno se va elevando en él, pasa por grados de revelación, de percepción, que generan una serie de tonalidades. Y por eso muchas veces si ustedes van a buscar en el árbol de la vida hay unos colores y esos colores son para indicar qué tipo de fuerza y qué tipo de relación tenemos con eso. Por eso hay una de las esferas es la de Geburah, por ejemplo, que es el rigor, y el rigor para darle esa idea se colorea de rojo, mientras que la contraria, la opuesta a él, pero que es a la vez la pareja, que es la de Gesed, que es la bondad, generalmente se le da otra coloración, ¿ya? Generalmente un azul.
Y esta idea es para poder atemperar no solo tonalidades en términos de los colores, sino de sentimientos y de sensaciones que nos produce lo eterno. ¿Por qué? Porque cuando la persona va aprendiendo más de lo divino, genera sensaciones distintas que transforman su mundo y por lo tanto su condición de percepción de las cosas. Y esto es bien importante porque, y aquí hay algo interesante, muchas veces, creo que en otras veces lo he dicho aquí en los jueves temáticos, cuando he trabajado estos temas, cuando la gente quiere espiritualidad y piensa que la vida se le va a arreglar, es el mayor de los errores. La vida no se le va a arreglar a nadie con esto, ni la va a mejorar necesariamente. Lo que va a pasar es que se va a hacer más sensible a la realidad y muchas de las cosas que le va a pasar le va a doler más, le van a molestar un poco más, porque el alma, la parte profunda del ser humano, lo eterno del ser humano, contrasta entre la divinidad que ha llegado a comprender con la vida diaria y con las situaciones, y por lo tanto le parece más dura y más harta y más aburridora. ¿Ya? Entonces, la espiritualidad no es algo para estar tranquilo, es para crear intranquilidad. Tranquilo está el que es ignorante, tranquilo está el que no quiere aprender nada, porque no tiene cómo comparar. En cambio, la Cábala lo que nos enseña son caminos de ascenso en lo divino, en el que uno sube y baja constantemente, porque uno vuelve a su estado normal y quiere subir o ascender, y se contrasta entre un buen estado y otro. Eso es como, yo lo comparo y le digo a la gente, eso es como estar en una fiesta muy buena donde usted está en total placer, con buenos amigos, está pasándola bien y de repente tiene que pasar a un estado totalmente contrario, una cosa negativa, en un estado de pelea, totalmente aburrido frente al otro. Entonces uno contrasta y por supuesto hay estados en los que uno preferiría estar, mantenerse. Bueno, entonces, resumiendo un poco aquí, para que nos quede claro algunas cosas. Cuando hablamos de Cábala, hablamos de recibir. ¿Recibir qué? Una tradición. Recibir una serie de enseñanzas, pero esas enseñanzas están, digamos, expresadas bajo una serie de ideas, de metáforas, de esquemas, de conceptos muy precisos que nos ayudan a generar un estado que es el de Mecavil. ¿Y qué es el Mecavil? Es generar paralelo, un paralelo. Un paralelo entre qué y qué, un paralelo entre mi estado y el contraste, que es el estado divino, que es el que cada vez yo más estoy aprendiendo. Y ojo, porque hago paréntesis aquí, en el judaísmo lo divino no es algo que está lejos, no es algo que está más allá, no es un estado metafísico, es un aquí que no reconozco, es un ya que no percibo, es una hora que no detecto porque simplemente tenemos una cerrazón mental frente a eso, porque no pensamos que podemos aprender, porque no pensamos que podemos elevarnos, porque consideramos que estamos bien como estamos. Entonces, el cabalista lo que todo el tiempo establece son paralelos con ese instante que debe ser aprendido, y lo aprende a través de estados de paralelizar su estado pasado con el estado futuro al que puede lograr cuando ve otros casos, cuando ve otras formas de vida, cuando ve que la gente se eleva, cuando ve que hay libros que le están indicando que hay un camino de vida mejor, y por lo tanto yo puedo ascender a eso. Eso me lleva, o lleva a la persona a establecerse como un mecubal. ¿Y qué es un mecubal? El mecubal es el cabalista. ¿Y el cabalista qué es? Es el receptor, ojo, no pasivo, sino el receptor activo del flujo divino, de la energía de la creación, que constantemente en el día a día sabe y la reconoce en todo lo que hay. Y él simplemente asciende a cualquier plano, a cualquier existencia a partir de esos deseos, de esas sensaciones, de ese conocimiento que se le aporta, y comprende nuevos estados de conocimiento. Entonces, hasta ahí, creo que eso es lo grande, ese es el paso grande que les he expresado. Vamos a ver, porque esto lleva muchísimas cosas más, eso no es tan simple, o sea, yo lo enuncio porque es el resultado de lecturas y de sabios que ya lo han dicho, pero para lograr eso se tiene que conocerlo en diferentes etapas, en diferentes momentos.
No voy a hablar aquí porque se me haría muy grande de, digamos, las etapas históricas por las que la Cábala pasó. Eso sería para un jueves temático totalmente distinto, porque me llevaría a ir etapa en etapa histórica. Yo lo que quiero es concentrarme un poco en una serie de términos o conceptos que están implícitos en la Cábala, que han trabajado muchos de los libros. Ahorita voy a hablar también de los libros. Ya enuncié la importancia del libro, pero no he dicho los libros fundamentales. Pero esos libros suelen tratar de una serie de conceptos o de temas que son los que nos ayudan a abordar. Pero bueno, no sé si hay preguntas en el momento, tal vez si haya quedado claro, si haya dudas, si están todavía por allí, y si hay preguntas, pues vayan haciéndolas de una vez. No se olviden que tenemos siempre un pequeño paréntesis cuando acabemos en la primera parte y volvemos a una segunda, en la que podemos también seguir haciendo preguntas, pero en la que voy a acabar el tema como tal y que presentaré mi conclusión personal. Bueno, entonces si hay preguntas sería genial que las pudieran hacer en este momento. Mientras tanto, voy a continuar hablando un poco de esta serie de temas que les voy a enunciar, que son el contenido de los libros. Es decir, los libros no solamente se escriben para darnos relatos, historias, mandamientos o ideas, sino que nos hablan de una serie de términos, de conceptos que son los que aquellos que han recibido la revelación, el aprendizaje y aquellos que comienzan a sentir estas sensaciones de profundizar en la divinidad, comienzan a encontrar un camino muy amplio, muy profundo, totalmente activo, donde se presenta la divinidad en muchas formas, de muchas maneras, y podemos conocerla a partir de muchas instancias que el viajante puede conocerla en la medida en que se eleva allí. Por ejemplo, uno de los temas principales de la Cábala y que está codificado en diferentes libros, quizás uno de los temas más importantes, son dos, realmente es un solo tema, pero que se divide en dos etapas. Se les llama los Maasiot, los hechos. Y el primero de ellos se llama el Maaseh Bereshit, que está codificado en el relato de la creación, que a propósito, una semana atrás, cuando comienza otra vez las lecturas de la Torá en el mundo judío, volvimos a leerlas. Este Maaseh Bereshit, o el hecho del principio, el hecho de la creación, nos habla del propósito de por qué las cosas existen. ¿Ya? O sea, de acuerdo al judaísmo, ya hay un propósito de por qué existe el universo. No es simplemente porque ajá. ¿Ya? O sea, las cosas no son porque ajá, sino que el hecho de que algo exista tiene un propósito. Ahora, ese propósito no siempre coincide, alerta con esto aquí para que nadie con mis ideales, sino que está dentro, mis ideales y mis conceptos, está dentro de un plano mucho mayor. Estos conceptos, esta idea de Maaseh Bereshit, está codificada en el relato de la creación, especialmente en el capítulo 1 y el 2 del Génesis. Cuando uno lo lee como un cuento, como una historieta, pero en realidad hay algo muchísimo más profundo que nos está hablando de cómo y por qué y bajo qué condiciones el creador decidió hacer la creación. ¿Ya? El por qué y cómo pues se tratan un poco más en los ciertos libros, especialmente pasajes del libro del Zohar y el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, que dan cuenta un poquitico más del método y de los propósitos del creador a eso. Parte de eso está en la definición que nos daba Rabbi Ashlag al decir que la idea es que Dios se manifieste a los creados, se le presente a los creados y se reconozca en los creados, y los creados lo reconozcan a él. Por otro lado está el Maaseh Merkabah. Maaseh Merkabah significa los hechos del carruaje. ¿Y a qué carruaje hace alusión? Merkabah en hebreo es el carro de guerra que se utilizaba para el combate, pero también hacía alusión a ese estado en que el místico lograba desarrollar su cuerpo a tal punto que partía del universo y se convertía en un ser de fuego superior. Uno de los ejemplos máximos que nos da la tradición son tanto Enoch, como el profeta Elías. Y ellos dos son personajes que trascienden el mundo físico y cada una de sus células, cada una de sus partes del cuerpo
se vuelven celestiales y comienzan a volverse Merkabot, es decir, carruajes para la divinidad, y manifiestan ellos en sí mismos la divinidad. Entonces, ¿cuál es la Merkabah en últimas? La Merkabah, de acuerdo al concepto del judaísmo y de la Kabbalah, es el cuerpo mismo que trasciende el espacio físico, que ya no solo comienza a ser material, sino que comienza a volverse una entidad una con el alma y se transfigura mucho más allá para que desarrolle un estado de vivencia en los mundos superiores. Me pregunta Robin aquí, para llegar al máximo estado de Mekubal, ¿qué condiciones son necesarias? Alimentación, vida social, etnia. Alguien, la segunda pregunta, ¿alguien cómo se da cuenta que está siendo un recipiente adecuado de un saber superior espiritual? Bueno, la primera pregunta es que, ¿qué se necesita para ser un Mekubal? Hay muchas condiciones, pero no todas son fáciles. No es simplemente leer o aprender o estudiar o recitar cosas, como algunos piensan por allí, pero una observación. Toda persona, así no lo sepa, en últimas, entre comillas, es un Mekubal, en el sentido en el que todo el tiempo, toda persona, toda entidad viviente está recibiendo el influjo divino que lo mantiene existiendo. Salvo incluso hasta cuando es muerto, porque la muerte es un proceso de desprendimiento de esos estados hasta que ya logre agotarse por completo, pero el estado vivo sigue en el muerto, y eso lo sabemos hasta que pasan miles de años y el cuerpo sigue muriendo, y eso es un proceso, ahí tiene que ver algo con el entierro y todo eso, no me voy a meter ahorita en ese asunto, pero todos, mientras vivimos, incluso piedras, incluso plantas, somos receptores de lo divino. La diferencia con el Mekubal es que el Mekubal es consciente de eso, y muchos de los que ya son conscientes de ese estado actúan con esa fuerza, es decir, operan con esas cosas, con esa energía divina, con ese influjo divino, y son uno con lo divino. Ese es el caso de los profetas, ese es el caso de Moshe, que lograban, a partir de ciertos nombres y de cierto conocimiento, partir el mar, hacer milagros, hacer esa serie de cosas. Pero el punto es que la idea es que toda persona lo sea, sin importancia de alimentación, de vida social. Ahora, por supuesto, hay que crear condiciones para eso. Pero no quiere decir que una persona, por ser de un país, de una religión, de eso, tenga más posibilidades que otra, en absoluto. ¿Ya? De eso hablan mucho los escritos del judaísmo y se conocen casos. Ahora, lo que ha pasado con el pueblo de Israel es que es un pueblo que se concentró exclusivamente en eso durante unas etapas de su historia, no en todas, por supuesto, y que como pueblo se concentra en ese conocimiento. No en todos casos lo logramos. Bendito sea Dios que lográramos dedicarnos únicamente al conocimiento de eso, pero no se puede. La vida diaria es otra cosa. Eso por un lado. Alguien, ¿cómo se da cuenta que está siendo un recipiente adecuado de un saber superior espiritual? Espero lograr llegar a una definición, a unas palabras de un sabio, y ahí te vas a dar cuenta cómo. Que me parece que él lo resume mejor de lo que yo te podría responder, Robin. Pero básicamente es una de las cosas que dicen los sabios, y es cuando una persona comienza a sentir que efectivamente no comienza a tener otra intuición de lo superior, es porque necesariamente sabe que no está contento con la condición actual del mundo. No quiere decir que no la acepte, que es distinto, pero que sabe que podemos más, de que los seres humanos podemos más, podemos ser mejores, y mejores no para dañar ni para destruir, por supuesto. Estamos hablando cuando sentimos íntimamente que mi estado no es mi verdadero ser. Este presente en el que uno está no es mi verdadero ser. Y hay que tener mucho cuidado, atención, porque de hecho hay un camino dentro de uno de los sabios de la Kabbalah, uno de ellos termina en la locura. Hay que tener cuidado de que no se nos vuelva un idealismo, porque de eso no se trata, y que se nos vuelva un estado de un tipo de neurosis o algo así, ¿no? De contrastar mi realidad con lo ideal. No se trata de eso. Se trata de saber que efectivamente yo no soy solamente esta condición corporal, sino que hay mucho más, y que yo puedo aceptar eso, y que yo puedo tomar eso, que no me limito por mis condiciones corporales, sino que hay mucho más allá.
Diana me pregunta, ¿cuál es tal vez la enseñanza más importante que nos puede dejar la Cábala? Pues es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta, Diana. Qué chévere que participaste hoy y que eso te lleve a esta pregunta. Mira, la enseñanza, por lo menos la que a mí me ha dejado clara, es que el infinito, no por el hecho de ser infinito, deja de estar menos preocupados por nosotros. En el sentido de, cuando hablo de preocupado, no quiero decir que ande allá Dios así, ay no, pobre Pablo, pero sí, no es tanto de ese tipo de preocupaciones, sino que el hecho de que la totalidad exista o nos permite existir y que seamos parte de ella, es porque podemos acceder a ella. ¿Ya? Es decir, que no nos debemos limitar. Y eso no implica, ojo, llegar a creencias falsas tipo estas que salen ahora de muy pseudocientíficas y llenas de unos ideales bastante raros, esto de que es que el universo me hace caso y que yo le preocupo. No, no, el universo en sí está mucho más allá de estas cosas, ¿no? Lo que estoy hablando aquí es que entender que el hecho de existir es tan valioso que no podemos perder el tiempo en condiciones tan mínimas como las que los seres humanos nos hemos planteado. ¿Ya? Yo agarro a veces, veo las noticias, no siempre las veo, y me doy cuenta que los seres humanos estamos en condiciones muy bajas, o sea, bajísimas, o sea, preocuparnos, no tanto, hay gente que piensa que es porque nos preocupamos por el fútbol o por una novela, no, eso es hasta entretenido y elevado frente a otras cosas, pero estar debatiendo en este momento de nuestra existencia cosas tan elementales a nivel ético, que ya eso tendríamos que haberlo tenido superado. O sea, ¿cómo puede haber gente con hambre en el mundo? ¿Ya? Cuando eso ya se puede superar hace años. ¿Cómo puede haber gente sufriendo en el mundo? Cuando eso ya se tendría que haber pasado. Esos problemas se tendrían que haber superado hace tiempo. Y todavía estamos en esos debates. ¿Cómo estamos en un debate ahora de cómo proteger a las mujeres, cómo defenderlas cuando hay gente, hombres que son unos masacradores y matones? O sea, ¿qué clase de sociedad es en la que estamos? ¿Ya? Tener que defenderme yo de ladrones, de gente que me roba, de políticos que nos hacen, nos acaban, y tener que estar gastando mi mente en eso, cuando yo podría estarme dedicando como ser humano a cosas muchísimo superiores, a hacer música, a escribir grandes libros, a soñar mejor. Entonces, eso es lo que me parece que ha sido una de las enseñanzas más grandes, a saber que podemos ser mejores de lo que somos. Quedan 16 segundos, vamos a la segunda parte, vamos a pegar un descanso, vamos hacia los grandes temas de la Kabbalah que nos indican y por qué he llegado yo a esa conclusión de que es el camino hacia lo eterno o la interacción a lo eterno. Ya nos vemos, quedan unos segundos, volvemos a la segunda parte. Este tema tan interesante de la Kabbalah o el camino para interactuar con lo eterno, como lo he subtitulado. Habíamos visto en la primera parte una serie de definiciones, un poco como de qué se preocupa, cuál es la idea general que intenta establecer la Kabbalah. Pero lo más importante, porque yo de lo que he visto y he comparado con otras creencias e ideas, yo creo que la Cábala comienza donde las demás han terminado. Porque para la Kabbalah lo más importante no es el hecho el hecho, que ya es importante, pero de reconocer lo infinito, de reconocer la unidad de la totalidad. Por eso en el judaísmo decimos Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Reconocemos al todo como uno y Él es uno y no hay diferencia con nada. Pero lo más interesante es que nos presenta el lado activo de eso, el lado práctico, viviente, que hace que la persona entienda que cada instancia de su vida, por más efímera que pueda parecer, por más pueril o profana que pueda parecer, en realidad está imbuida completamente de estados muy importantes y sagrados. Por ejemplo, yo muchas veces, y creo que algunos estudiantes se acordaban de pronto en algunas clases, no en todas lo hice, pero yo les preguntaba muchas veces cuál es el instante más importante de su vida, cuál es el momento más importante. Y generalmente todas las personas comenzaban a pensar en el pasado, ¿ya? Porque para nosotros pues hay momentos y etapas de nuestro pasado que son muy importantes. Entonces yo les decía, sí, o sea, si yo recuerdo, hay etapas de mi vida que han sido felices, el nacimiento de mis hijos,
cuando me casé, cuando estuve en tal cosa. Yo puedo recordar instantes muy felices de mi vida. Pero atención, yo dije, ¿cuál es el estado más importante de eso? Y bueno, cada que me daba su respuesta y le decía, el instante más importante de mi vida es este. Así como este es el instante más importante de mi vida, porque no hay otro. Yo solo tengo este presente en el que estoy dando y manifestando mis ideas a ustedes. Y es aquí donde estoy. Aparte, con todos estos elementos, que son mediaciones. Hola, Diana, de nuevo. Eh, con todos estos elementos, estamos aquí y estamos oyendo y estamos atentos. No hay instante más importante para mí que este, porque aquí es donde debo estar por lo que es lo que estoy haciendo. Entonces, la Kabbalah me lleva a entender que todo instante es sagrado, pero no por el hecho de que yo lo haga solamente especial, sino porque ya la existencia es sagrada, pero debo aprender a reconocerlo, debo aprender a estar activo, debo aprender a entenderme con este instante como cualquier otro de los instantes que me llegue a venir en mi vida. Eso no implica que muchas veces las personas creen que porque se vuelven espirituales van a aceptar todas las cosas, o que todo no van a tener emociones, o que no van a tener una vida rica en yo, me duele algo, lloro como cualquiera, o me pasa algo, lo sufro como cualquiera. Es más, podría decir que incluso hasta más por esas mismas sensaciones que implican la pérdida de una persona, o que se vaya una persona, implica más porque entiendo el valor de esa persona como tal. Entonces, como les digo, la vida espiritual no es para ser un monje por allá quieto, al que nada que tiene una ataraxia ante la vida y que nada le dice, no. Es rica, es viva, es llena de sentimientos, pero hay que entender que esos sentimientos, que esas condiciones pasan, y que hay una instancia que es eterna y que es la que se mantiene, que es la que percibe. Eso es lo que se llama en el judaísmo el ser el et, el testigo. Es el testigo que ve que las cosas suceden, pasan, acontecen, pero el ser mismo de uno, el original, el auténtico, está ahí, sigue patente. A mí me han pasado desgracias, Dios no quiere y que de que sigan pasando, por supuesto, pero como a todas personas nos han pasado cosas, y en el fondo de mi corazón, de mi conciencia, sé que eso pasa y sé que es un instante en el que tengo que tomar alguna lección. La Kabbalah me ayuda a entender eso. ¿Ya? Me ayuda a entender. No quiere decir, como le digo, que no lo viva. Lo vivo y lo sufro como cualquier otra persona. Pregunta Robin. ¿El conocimiento o el recibir ese conocimiento espiritual implica prácticas tipo yoga? No, pero sí hay una relación con el cuerpo en el que no es obligatorio tener posturas asanas como como en el yoga, pero se pueden hacer y se utilizan para establecer o facilitar estados de concentración. Hay una serie de ejercicios, no son obligatorios ni son normativos. De hecho, ni siquiera en el yoga es normativo como la gente lo piensa, pero mm, la idea es que la persona sea consciente de todo lo que es y lo que tiene. Cuando el mandamiento dice llamarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo lo que tienes, o con todas tus posesiones, que mal han traducido con todas tus fuerzas, eh, quiere decir que uno debe establecer una conexión con lo infinito, con todo aquello que uno es, y una de esas cosas que uno es también es su cuerpo. ¿Ya? Y por eso dice el libro de Job, en mi carne, en mi cuerpo, concebiré o percibiré a lo divino, ¿ya? Que lo traducen generalmente como en mi carne veré a Dios. Pero la idea es que desde la carne, desde el mismo cuerpo, la persona tenga la posibilidad de percibirla y concebir lo divino. Y vuelvo y digo, lo divino no es un Dios allá, como una suerte de tipo sentado en un trono, mal geniado todo el tiempo, que generalmente la gente lo imagina así, sino es la totalidad y mucho más allá, que no concebimos como la totalidad, perdón, que no concebimos como lo que nosotros conocemos, sino que hay mucho más, y que nosotros constantemente estamos aprendiendo de ello. Un ejemplo muy sencillo es lo que a mí me encanta, por eso leer ciencia. Cuando uno ve, hola Camila, ¿cómo vamos? Un saludo grande. Cuando uno lee ciencia, descubrir siempre nuevas cosas, porque siempre va a haber algo que descubrir y que indagar y que preguntar. Eso es descubrir a Dios. Indagar todo el tiempo en el mundo, en el universo, en la piel.
y eso es avanzar, y eso implica conocer más. Bueno, luego de esta segunda introducción, veamos algunos de los temas que ya les había anunciado que íbamos a trabajar en esta segunda parte. Entonces, como les decía, esta eternidad, este infinito no es algo vacío y que sea simplemente un vacío eterno y nada y sin más y con un aburrimiento total. No, hay una actividad y esa actividad uno la puede definir por una serie de conceptos que los sabios nos dicen que nosotros podemos captar en la medida en que ascendemos en lo espiritual. Ya les había hablado del primero de los temas, que era el Maaseh Bereshit y el Maaseh Merkabah, los actos, los hechos de la creación, del principio, del origen y los actos del carruaje. Para resumirlo aún más, nosotros podemos decir, una es cómo se originan las cosas, cómo surgen, los principios de los que parten, y ojo porque aquí la palabra principio no implica temporalidad, como muchas veces se ha creído que cuando el Génesis habla de en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la gente piensa que es el principio en el tiempo, como el Big Bang. No, lo que nos está hablando la Torah ahí es el principio, es la base con la que se crea o se genera algo. Es decir, los fundamentos con los que algo comienza a edificarse. ¿En qué se basa para hacer eso? Y el Maaseh Merkabah se refiere a el movimiento de ese mismo universo, el movimiento hacia donde eso fluye, empezando por el cuerpo mismo como la entidad básica desde la cual nosotros partimos a la comprensión de las cosas. ¿Ya? Pero nosotros no solamente somos el cuerpo, tenemos otros estados mucho más profundos que viene de uno de los conceptos más importantes que la Kabbalah viene a tratar y es el de Neshamot. Neshamot, que a propósito así tengo mi nombre en Facebook porque ahí tengo una página exclusivamente para estos temas. Neshamot significa las almas, pero las almas aquí no es el sentido de animus latino o de la psique griega, sino que la Neshama quiere decir, o es la idea que hay detrás de ello, es aquel estado de luz que el creador o de energía divina ha dejado que fluya específicamente en un estado consciente para poder que él sea percibido el creador. Es decir, es una luz que se autopercibe, pero que en estado para poder percibirse tiene que generar procesos de descenso a estados menos refinados que los próximos al estado más, por decirlo así, concentrado de la divinidad. En esos estados de desarrollo, o más bien de descenso, podríamos decirlo así, esa luz pasa por diferentes fases. Y de acuerdo a los sabios de la Torah y de la Kabbalah, esas fases son 5 fases por las que el alma pasa desde el estado superior o más abstracto o el estado más próximo a la total divinidad hasta nuestro estado más presente. Ahora, no es que haya divinidad allá y acá, no, porque eso sería dualizar. La divinidad está en todo. Lo que pasa es que son estados que la misma divinidad crea para que lo perciba menos como lo perciba más. O sea, él mismo crea esos grados para que así haya un estado de distinción. Porque sin distinciones nosotros no podemos generar dos cosas bien importantes. Uno, la libertad, porque donde todo sea absoluto, la libertad no existiría. Y si hay algo importante para la divinidad es que sea aceptado libremente. De ahí que hay un dicho en la Kabbalah que asegura que la espiritualidad nunca se impone, ¿ya? No se puede imponer. Y otra de las cosas importantes es la idea de, ya como hablamos de la libertad, también de la voluntad, el ratzón. Es decir, porque ese razón es también el deseo que debe haber en la persona, en el individuo, de poder querer ascender. Pero si no hay contraste, ¿yo cómo voy a querer? O sea, ¿yo cómo voy a saber que algo me gusta si no lo voy a probar, si no me acerco a probarlo y si luego he probado lo vuelvo otra vez a querer? Entonces eso genera un estado de contraste. Y esos estados de contraste pueden generarme los ascensos en el nivel espiritual. Entonces, las Neshamot es una sola luz, es Or, luz, que desciende, pero desciende por 5 estados totalmente diferentes hasta que llega a un estado donde no se percibe tanto la divinidad y al no estar allí retorna o quiere retornar otra vez a su fuente.
Luego de eso, entonces, esa luz puede llegar a cuerpos. Los cuerpos son los klim, los recipientes, que pueden ser todo tipo, no solamente estamos hablando del cuerpo humano, podemos hablar de una piedra, de una planta, que le da forma a eso abstracto y le permite concentrar esa energía en un estado muy concreto corporal, que en algunos momentos pues podrá o no ser elevado o podrá retornar a esos estados de elevación más cercano a lo espiritual. Pregunta aquí Diana, ¿el cuerpo es potencia para llegar a un estado en la cábala? El cuerpo debe ser una potencia inicial. Por eso se insistía mucho, y cosa que es difícil, es la santificación del cuerpo. ¿Ya? Pero debe ser una potencia para eso, porque en últimas, si hay cuerpos y digamos hay luz, pero no hay cuerpos, esa luz no tiene dónde reposar, no tiene dónde establecer aquello que debe aprender, no tiene dónde contrastar. Entonces los cuerpos son estados para precisamente establecer los contrastes. De hecho, esa es toda nuestra vida. El Coelet lo dice, el Eclesiastés. Hay tiempo para vivir, tiempo para morir, tiempo para sufrir, tiempo para ser feliz, tiempo para sufrir. Por todos esos estados, que son cerca como de 30 y pico de estados, me parece que nombra, o 24, no me acuerdo, unos 30 y pico de estados, que nombra ese pasaje, el capítulo 3 del Eclesiastés, son estados por los que las personas todo el tiempo pasamos. El acuerdo de los cabalistas es la misma espada giratoria que Dios puso en el Edén, o cuidando al Edén con unos querubines. Esa espada giratoria es el estado cambiante de nuestras situaciones emocionales, intelectuales, de todo tipo, que nosotros estamos en el día de hoy. Un día estamos felices, otro día estamos tristes, un día nos sentimos ricos, otro día nos pensamos pobres, un día sufrimos, otro día estamos felices. Esos estados cambiantes son parte de un estado conocido como Olam Hasé, este mundo, porque eso es este mundo, un estado de total cambio de emociones, de situaciones, pero más allá de eso, la Neshama sabe que ese no es el estado real de su situación. Por lo tanto, la Neshama sabe, en cualquier estado corporal que se encuentre, que debe buscar mucho más allá, y que ese más allá también puede encontrarlo en otros estados corporales que están aquí sometidos a estas mismas condiciones. Hola, Pedro, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo? Un saludo enorme, espero que esté muy bien. Bienvenido acá a esta segunda parte. Entonces, nos habla de las Neshamot. Eso es uno de los conceptos claves. No puedo irme aquí a muchísimo más allá, pero básicamente eso es. Otro de los conceptos, y sin duda uno de los que más se van a repetir en la Kabbalah, es el de Ein Sof. El Ein Sof es básicamente aquello que es innominado en la divinidad. Es aquello, literalmente es el sin fin. El Ein, el nada, Sof, sin fin. Es aquel que no tiene límites. Es aquello que es, por eso se suele traducir como el infinito. Es aquello que no es alcanzado por nada, que no tiene nombre en sí, aunque usemos un nombre para identificarlo, que nada lo abarca, que nada puede conceptualizarlo, y que está más allá de todo pensamiento, idea, concepción de cualquier idioma y de cualquier idea que nosotros podamos tener. Pero a la vez uno podría pensar que es algo, vuelvo y lo digo, vacío en sí. No, en el Ein Sof está todo, de acuerdo a los sabios, está todas las posibilidades absolutas de todas las cosas y de todas las formas que se puedan llegar. No es que nosotros lo podamos alcanzar, no es que nombrando a uno de esos aspectos lo alcanzamos, sino que está tan lleno de todo, y como es todo, no podemos escoger solo una cosa para nominarla, porque sería, el Talmud da ejemplos, por ejemplo, dice que es como alabar a un rey por una sola joya cuando tiene miles de tesoros. ¿Ya? Entonces no podemos reducirlo a una joya. Este mundo es una joya, este universo es una joya, nuestra conciencia es una joya, pero hay miles de millones de formas y de cosas y a todo, ¿no? Y una totalidad absoluta que nosotros no alcanzamos a comprender. Eso es el Ein Sof. Pero del Ein Sof como tal no se habla en la Kabbalah. Yo estoy nombrando lo que dice, como dice Job. Lo que sabemos son los bordes de tus caminos, ¿no? O sea, lo que uno hace es bordear
con ciertas cosas. Pero eso es un tema que se enuncia, pero no se habla porque no hay forma de conocer eso. Entonces por eso en realidad la Cábala comienza a tratar específicamente de otra serie de temas mucho más, digamos, cercanos a nosotros, aunque se reconoce, por supuesto, la acción plena y el nacimiento de cada una de las cosas a partir del Ein Sof, que es la fuente absoluta de todo. Eh, Pregunta Robin, ¿Neshamot equivale al Jiva en la India? No. Neshamot es en plural, ahí como está en plural en hebreo, y ahí literalmente podríamos decir, traducir como almas. En realidad, la Neshamot son 5 estados, que son estados donde la luz siente o concibe más cercano a la fuente original, al Ein Sof, precisamente. Hay un estado, no lo expliqué y qué bueno que me hagas esa pregunta porque es cierto, no di más detalles, pero estos detalles al menos sí tendría que darlos. El primer estado, el estado, digamos, el quinto de abajo hacia arriba, es el estado de Nefesh. Y es el estado de vitalidad que el alma le da a la corporalidad y que se mantiene allí, que es la que se une directamente con el cuerpo. O sea, toda la luz está unida, pero esa parte, ese espectro de la luz, por utilizar esa metáfora lumínica, ese espectro de la luz está tocando el cuerpo. Pero hay un estado superior que, de acuerdo a los sabios, se logra alcanzar en parte en los sueños, y es el estado de Ruach. Ese es el estado ese es el estado que generalmente se ha traducido como el espíritu. ¿Ya? El Ruach es cuando la persona o la luz tiene ya un movimiento propio en el ámbito espiritual. Luego viene el estado de Neshama, que es la que da el origen a la plural Neshamot. Y ese es el estado donde ya la persona no solamente en el mundo espiritual sabe que tiene movimiento, sino que tiene conciencia de sí mismo en el ámbito espiritual. No en el ámbito humano, sino en el ámbito espiritual. Luego vendría el estado de Hayá, que es la siguiente etapa del alma o de la luz, y ese es un estado donde la persona está plena y consciente y sabe todas las posibilidades que hay en sí. Y luego vendría el estado de Yehidá, que es el estado de unión. Ahora, en una vida, aunque la gente no esté consciente, en realidad todos los estados están. Lo que pasa es que se debe ir haciendo cada vez más consciente la persona hasta que logre ir concretando esos estados. Ahora, no estoy diciendo que eso se logre de la noche a la mañana y costaría mucho, y en medio de eso hay mucho dolor, hay mucho contraste, porque nosotros, las entidades vivientes, no son solo esta vida. Entonces nosotros generalmente nos aferramos al concepto histórico que tenemos de nosotros. Tenemos el concepto de mi personalidad, de mis cosas, de mi gente, mi familia, mis hijos. Allá no hay eso. Allá hay una cosa totalmente unida, unificada a la totalidad, y pierdes o ganas todo. Entonces, ¿qué vendría siendo el Jiva? El Jiva en el mundo de la India es digamos que es el Brahma en el estado físico, el absoluto, en un estado presente que olvida su condición total. Es algo parecido, pero entonces vendría siendo como el Nefesh, más o menos, se vendría siendo como ese estado. Sí, vamos a hacer una equivalencia de eso. Viene otro de los temas que es bien interesante, y es el de las Eijalot o los palacios. Es un tema bien interesante y sobre eso se creó una serie de literatura muy amplia y muy bella, eso sí, muy codificada y con bastantes elementos. Es una literatura que se gesta por ahí entre el primer siglo de la era y hasta el tercero o cuarto, donde muchos escritos de esto aparecieron, y los Eijalot significan los palacios. Resulta que hay 4 estados de la naturaleza de acuerdo a la Cábala: el estado mineral, el estado vegetal, el estado animal y el estado medaver, el parlante. Ojo que no estamos hablando del humano. Hay un quinto estado, pero no me voy a meter con eso. Generalmente son 5, pero uno trata es con 4 cosas. Ese cuarto estado, el medaver, el hablante, le fue otorgado a un animal en algún momento de la historia humana, y ese es lo que luego se llamó Adán. Adán era una entidad doble, no es solamente hombre, no es Adán y Java, sino que ellos eran uno solo.
viene todo el relato, no voy a irme en eso, todo el relato mítico que hay allí, pero el caso es que Adán vive en un lugar que se le llama Edén, ¿ya? O perdón, es un huerto, un Gam en Edén, Gan Eden, que quedaba en Edén, y ese huerto era el lugar central del Ejal, que era toda la tierra. El Ejal es el palacio. Resulta que para la Cábala los mundos son palacios, y cada mundo, tómenlo en este caso como planeta o sistema, está regido por fuerzas que son las que dominan cada uno de estos lugares. Lo que hacían los sabios era llegar a ciertos palacios, es decir, a ciertos estados de conciencia, y se entraban y comunicaban con diferentes estados perceptuales de otros niveles, de otros planetas, de otras fuerzas, y lograban vincularse con esos Eijalot, es decir, con esos palacios celestiales. Los palacios, un planeta, nuestro planeta es nuestro propio palacio. Lastimosamente, pues vemos cómo lo estamos tratando, y de esa manera pues también indica la condición en la que estamos nosotros como entidades que deberíamos ser reyes, y reyes en el buen sentido, ¿no? Generalmente ese antropocentrismo negativo al que la gente ha llevado de creer que porque algo es mío yo lo daño, en lugar de que porque algo es mío yo lo cuido, es lo que nos ha llevado a eso. Entonces la Seijalot era otro tema que se trataba, era un tema muy riesgoso porque implicaban ciertas prácticas, pero o sea, no son prácticas negativas, sino prácticas que en últimas puede llevar a la persona a desviarse del objetivo principal, pero era uno de los temas que se trataban, porque de hecho hay un gran rabino, el rabino Ishmael, que llega a atravesar todos los palacios y logra comunicarse con el ángel superior de todos, con el que hay que tener mucho cuidado para que la persona no confunda ese ángel superior con la divinidad misma, porque él, como en él se representan todas las formas y todas las fuerzas, la gente logra confundirlo a veces con la divinidad misma, y la divinidad absoluta y total no tiene contenido alguno y no puede ser referida por un contenido total. Entonces ese ángel se llama Metratón. Es muy popular ahorita en internet por una cantidad de cosas, y la gente habla, invoca, nombra, muchas veces sin saber lo que implica, pero él, digamos, él era el poseedor de todos los palacios, de todas las fuerzas, de todas las, porque Dios lo había designado a él como el que sustentara eso. Pregunta acá, Robin, dice, las Neshamot, si no practica un tipo de yoga, ¿cómo recorre esos planos espirituales? Entiendo, estos estados siempre son presentes, pero según la Cábala, ¿cuáles son los pasos para experimentarlos? Bueno, muy buena pregunta. Lo primero es que para la Cábala, acuérdense, todo ya se recibe, o sea, el problema es esto. O sea, estás recibiendo influjo y luz. El problema es que tú no puedes recibir lo que no estás dispuesto a recibir, y no puedes. Imagínate que yo llegue me inviten a un cumpleaños de un niño pequeñito, que sean hijos de algún amigo o de un familiar, y yo llegué con un regalo de un automóvil. Dije, vengan, tengan el carro para el niño, pero es que es del niño, no es de ustedes, para ustedes dos, es para el niño. Van a decir, está loco, o sea, ¿por qué le regala eso a un niño? No tiene, y menos a un bebé, o sea, no tiene ningún sentido, ¿ya? Entonces, en la Cábala, la persona debe saber qué puede recibir, ¿ya? Entonces, muchas veces, eso es como, el Zohar hace una metáfora, o en el Zohar se hace una metáfora, eso es como querer poner un bombillo, ponerlo directamente en la fuente total de la planta eléctrica. O sea, lo quemo y lo destruyo por completo. Tiene que pasar por una cantidad de reguladores para poder llegar a que este bombillo me dé luz aquí. Y son transformadores que me están regulando la energía. Lo mismo pasa, muchas veces queremos tanto que en realidad terminamos quebrándonos, ¿no? Y eso es lo que pasa con muchas otras prácticas, que anhelan todo, pero no emprenden a entender en lo básico. Entonces lo que la Cábala te dice es que Dios no está menos en una galaxia por allá lejana que a la hora de tomarte un vaso con agua, o está aquí mientras aprendes y no tienes por qué ir a buscarlo al Himalaya, ¿ya? Entonces la gente piensa que porque haga ciertas cosas va a acercarse más, cuando en realidad, haciendo lo que ya está haciendo, puede entender por completo la divinidad. Nada más que debe saber recibir eso que tiene. Y es difícil eso incluso, ¿ya?
Es difícil, más difícil aún cuando muchas personas se acostumbran a tantas cosas de prácticas que cuando se les pide algo sencillo no creen que allí está lo divino. Y eso es lo que la Cábala nos lleva a decir, aceptar el presente, pero no quiere decir que esa aceptación me implique quedarme allí. Implica también desarrollar muchos hábitos para comenzar a refinar mis sentimientos, refinar mis ideas. Y eso es lo que busca la Kabbalah, que la persona poco a poco se vaya refinando. Eso es como un músico, le enseñan una melodía muy sencilla en el piano o en la guitarra. Y está bien, la aprendió, la manejó, pero ya llega un momento en que él va a desear más. Entonces, profesor, enséñeme algo más complejo. Entonces, ya le puede enseñar. Pero él no puede pasar de los pollitos dicen a Rashmaninov. Sería una locura. Entonces, debe ir poco a poco, saber que va a lograrlo y que puede si quiere y se esmera. Y ese es el proceso de recibir. ¿De qué me sirve a mí llegar a la primera clase de música y yo decirle al profesor, suélteme una de Beethoven para que yo la toque? O sea, es una locura. Tienes que aprender una cantidad de cosas más. Tal vez una de las cosas que a nosotros menos nos ha ayudado en esta época es la impaciencia. Todos sufrimos de una impaciencia brutal, o sea, queremos los resultados ya y queremos los resultados ahora. Yo sufro una impaciencia terrible a veces por muchas cosas. Y la cábala al enseñarnos a paralizar nos enseña a ir despacio con las cosas. Porque, vuelvo y ahí viene el tema, para ir cerrando porque ya el tiempo se nos va. La idea es que la cábala nos está enseñando a interactuar con lo eterno y a tener paciencia y a saber que esa necesidad de paciencia, de esa necesidad de ir paso a paso con el infinito, es lo que nos procura la eternidad. Por eso nosotros tenemos que aprender a que no quiere decir que no haya afán, porque de hecho la muerte es algo importante de conocer. Y no quiere decir que no haya que hacer las cosas, porque la muerte está allí y es parte de la realidad nuestra. No la estamos eludiendo, pero no implica que sea el fin. ¿Ya? Para eso hay muchos estados, hay muchas condiciones, hay muchas formas de percibir y eso es lo que la cábala poco a poco nos va enseñando. Quiero acabar, sobre todo para Robin que dijo esta cosa que preguntaba que uno cómo sabe si en realidad está preparado para entender y estudiar la cábala. Dice así, lo tomo esto ya para finalizar, del Rabí Yehiel Bar Lev, en una introducción a un libro de cábala que se llama El Canto del Alma, libro súper recomendado. Y él cita a un sabio importantísimo que se llamaba el Hazon Ish. El Hazon Ish escribió un libro llamado Emuná Ubitajón, lo que se traduciría como fe y confianza. Y dice la siguiente cosa. Si una persona es sensible, posee paz interior, mire, es sensible, posee paz interior, está libre de ambición lujuriosa y se maravilla frente a la inmensidad del cielo y la profundidad de la tierra, si se estremece profundamente ante lo enigmático del mundo, que se le aparece como un acertijo indescifrable y maravilloso, y este misterio cautiva el intelecto y su corazón, entonces no vive más que para satisfacer el enigma que se convierte en su máxima ambición. Mire, 7 cosas para llegar a una octava. Esta persona, su alma, dice el Hazon Ish, brega por interpretar interpretar su solución y para lograrlo es capaz de luchar contra viento y marea, porque ¿qué sentido tiene su efímera vida si el propósito de ésta le es totalmente desconocida, si su alma confundida y doliente anhela revelar el secreto y el origen de todo y las puertas se le cierran? Es decir, cuando una persona se pregunta y se indaga, quiere indagar la vida y la existencia misma le parece algo extraño y quiere buscarla, indagar y averigua en el cielo y en la tierra, busca en la ciencia, busca en un lado, busca en otro y quiere resolver la pregunta esencial por el propósito de su vida, ahí está preparado para la cábala. Ahí está preparado para comenzar no solo a leer y a entender, sino a darse cuenta que el universo mismo le está dando la creación, el creador mismo le está dando los elementos para poder ser comprendido. Y ese comprendido no implica creer en cosas enigmáticas sin necesidad o aceptar dogmas que no tienen razón de ser, sino que implica aceptar la vida como es, estudiarla mucho, aprender definitivamente de aquellos que saben y vivirla plenamente.
que eso es lo más bello y lo más importante. Bueno, si alguna persona llega en un futuro a estar interesado, me escriben. He tenido grupos para esto, para estudiar un poco más profundo. No soy cabalista como tal, pero puedo ayudarles, porque no me puedo adjudicar esa palabra, pero podemos estudiar un poco más. Ya les contaré cómo es. Tengo algunos estudiantes en otra parte y al que esté interesado me escribe por interno, y si están en Popayán pues podríamos hacerlo personalmente, y si no, hablamos de cómo poder hacerlo, ¿vale? No es más, espero que este en vivo de hoy, ya se nos fue bastante tiempo, pues espero no cansarlos, les haya gustado. Nos vemos para la próxima semana. Eh, Nos vemos la próxima semana aquí con Javier Marduk, que nos va a hablar sobre la existencia como arte. Eso tiene mucho que ver con esto. No se olviden, ya están los temas para el próximo mes. Van a estar bien chéveres. Espero que no solamente estén chéveres, sino también polémicos, porque yo quiero comenzar a hacer un poquitico así polémico. Espero, en la medida en que yo pueda llegar a hacerlo. Bueno, dice Ignacio, dice un Benigno puede llegar a ser un cabalista en términos de una espiritualidad profunda y arraigarse en lo eterno con todo, sí, perfectamente. No implica que tenga que hacerlo a través de la tradición judía como tal, ¿ya? Es decir, con los elementos ni la parafernalia que implica todo el comportamiento judío. Puede hacerlo de manera perfecta. Grandes cabalistas, en el sentido que lo di, de receptores de la luz y conocedores de ella, fueron cabalistas. Hanok mismo, como lo dije al principio, era un Benei Noach, era un hijo de Noé. Benei Noach, para los que no sepan, es un término que se utiliza en el judaísmo para hablar de aquellas personas que es para todos los no judíos que reconocen 7 instancias espirituales, que son los mandamientos de los hijos de Noah, y viven conforme a ellos. Pero bueno, hay otra serie de cosas que habría que explicar del Benei Noach, pero sí, en efecto, Ignacio, completamente. Bueno, no es más, espero que estén muy bien. Un saludo inmenso, nos vemos la próxima semana, como les dije, con Javier Marduk. Duro con las feministas, no, duro no, es que hablar bien. Pero bueno, ya nos veremos. Un saludo muy grande.